Hoy les voy a relatar una leyenda muy antigua, perteneciente a un bello lugar, situado en Orizaba, Veracruz. Sus habitantes cuentan una oscura leyenda referente a un demonio que toma la forma de una bella sirena que habita las aguas de una idílica laguna llamada Ojo de Agua, que embruja con su belleza y cantos a todo el que pasa por el lugar. Este ser aparece en un día concreto, el 24 de junio en la madrugada. Cuenta la leyenda que hace muchos años, Pedro, un lugareño que vivía en una granja cerca a esta laguna, se disponía a llevar, como cada mes, sus hortalizas y demás para venderlos en el pueblo cercano. Como de costumbre, cargó su carro y se dispuso para el viaje. El día había amanecido nublado y amenazaba tormenta. Una neblina espesa y blanca se levantaba de la tierra, envolviendo todo el paisaje. Pedro circulaba con cuidado por el terroso camino para evitar cualquier accidente. De pronto le pareció escuchar un bello canto. Sonaba como el canto de un ángel en la bóveda de la iglesia. Aquella melodía tan hermosa se introducía poco a poco por sus oídos, como si se tratara de una agradable borrachera. Hasta hechizarle totalmente. Detuvo el carro para poder escuchar mejor aquella voz. Y sin poderlo remediar, se apeó y siguió la dirección del sonido. Fue atravesando matorrales y pedrascales hasta llegar a una bella laguna. Misteriosamente, y a pesar de la espesa niebla que cubría todo el paraje, las aguas aparecían resplandecientes, como si un rayo de sol las iluminara. En el centro, una bella mujer de cabellos rubios que caían sobre sus senos, cubiertos por plantas musgosas y pequeñas partículas de madera, se alzaba sobre las aguas, emergiendo su torso de piel blanca y nacarada. Sus labios rojos y aterciopelados, como la rosa más bella, y sus ojos de cielo embrujaban ante su contemplación. Pedro no podía moverse, se había quedado petrificado por la bella visión. Ella fue nadando con lentitud, envuelta en los círculos de agua hasta la orilla, donde Pedro permanecía con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro en el rostro. Al fin, cuando estuvo cerca del hombre, el maravilloso ser, todo luz y belleza, dejó oír aquella voz maravillosa y hechizadora. Te conozco, Pedro, y sé de tu vida y de tus amarguras. Sé de tu trabajo y de lo poco que te ha dado la vida, por tanto que tú has dado siempre. Pedro no podía entender cómo aquel bello ser podía saber tanto de su vida y al fin, saliendo de su petrificación, preguntó: ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿Acaso eres un ángel?
ella le sonrió con una dulzura indescriptible. Soy más que eso, soy parte de tu alma. Soy el Dios único y omnipotente que cambiará tu vida y le dará la felicidad total. El hombre sentía una gran emoción en el pecho, tanto que por sus morenas mejillas empezaron a resbalar gruesas lágrimas. Ella prosiguió hablando con la tristeza reflejada en los hermosos ojos de cielo. Pero querido Pedro, tengo que pedirte algo muy importante para que se cumpla toda la maravilla y fortuna que te tengo reservada. Necesito que me cargues sobre tus hombros, ya que no dispongo de piernas y he de volver a recuperarlas para tener de nuevo todo mi poder. Un ser malvado me transformó en esta sirena que estás viendo. Necesito que me cargues sobre tus hombros y me lleves hasta la iglesia, situada justo al lado del cementerio. Cárgame sobre tus hombros y no mires a ninguna parte durante el trayecto, ni voltees tu cabeza para mirarme. Pedro accedió y pudo comprobar que el maravilloso y resplandeciente ser apenas pesaba. Así anduvo durante un buen trecho. Pero la curiosidad pudo más que él y en un momento dado giró la cabeza hacia atrás y comprobó con horror que el maravilloso ser era un terrible monstruo. Y entonces la melodiosa voz se transformó en un susurro infernal que sacudió todo su cuerpo, el cual no podía soportar el enorme peso de aquel ser grotesco y deforme. Has incumplido tu promesa, Pedro, y pagarás por ello. No debiste mirarme nunca. No debiste girar la cabeza. Pedro se deshizo como pudo de aquella terrible carga y huyó despavorido. Al llegar al pueblo, su mirada estaba ausente y su boca balbuceaba unas palabras inteligibles. Por muchos años fue dado por loco y fue internado en un manicomio del lugar. Al cabo del tiempo, y creyendo que ya se había recuperado, fue dado de alta. Lo primero que hizo fue ir el primer 24 de junio a Ojo de Agua y esperar a la sirena demoníaca para acabar con ella. La niebla era espesa, como si pudiera cortarse con un afilado cuchillo. Pedro, agazapado detrás de unas plantas cercanas, esperaba impaciente la llegada del ser. Al cabo de unas horas apareció entre las burbujas y ondas de agua en el centro de la laguna, y Pedro cargó su escopeta para llevar a cabo su cometido. Pero la bala, en vez de ir hacia el ser, rebotó en el aire. Era como si una pantalla invisible e imposible de atravesar se hubiera formado entre la laguna y Pedro, y de esta forma la bala se incrustó en el desdichado Pedro, que murió al instante. Nadie se atreve a pasar por la laguna Ojo de Agua el 24 de junio por la madrugada, y te aconsejo que nunca lo hagas.